Sí, este día fue larga espera. Ok, entonces vamos, una vez que ustedes ya han entendido todo esto, vamos a pasar a otro tema y espero que no tengan dudas, ¿no? Si hay alguna duda me preguntan. No sé si han estado leyendo después de las clases. Lean por favor, porque esto aquí, ven, si ustedes se dan una leída después de las clases y los capítulos que se les ha subido al D2L, para que estén al tanto de esto, si no se les olvida. Pero bien, entonces miren ustedes, vamos a pasar ahora, hemos visto la inmunidad natural, hemos visto la inmunidad específica, ¿verdad? Con todos sus mecanismos, tanto celulares como morales, y cómo más o menos es todas sus fases, cómo es que funcionan, sus características, etc. Y ahora vamos a pasar nosotros a otros tipos de inmunidad, que nosotros podemos decir que hay dos tipos, la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. ¿A qué hace referencia esto? Miren, la inmunidad activa, vean ustedes aquí un esquema con unos ratones de laboratorio, en donde yo voy a colocar un antígeno en un ratón. Es decir, yo cojo y me inyecto un antígeno, en este caso un ratón. Y esto obviamente es un antígeno microbiano, que puede ser una vacuna o una infección. ¿Qué diferencia hay en esto? Si yo coloco una vacuna, las vacunas tradicionalmente lo que hacen es inocular un agente bacteriano atenuado. ¿Se acuerdan que hablábamos en los términos de inmunología sobre el poder de virulencia? Entonces lo que hacen con el virus, con la bacteria, es atenuar su poder de virulencia. De tal manera que dentro de nuestro organismo va, como es una sustancia extraña, un microorganismo extraño, va a generar o a inducir una respuesta inmunológica. Pero como está atenuada, como no está con todo su potencial, el rato que nuestro sistema de defensa se activa, va a producir entonces, miren, una inmunidad, ¿correcto? Entonces, esta inmunidad, como es un microorganismo, como es un virus atenuado, sin todo su potencial, sin todo su poder de virulencia, lo que va a hacer nuestro organismo es resolver el problema, no dejar destruir el agente microbiano, pero por sobre todas las cosas, inducir una inmunidad. Y a esta se les llama inmunidad activa, porque está activa. Entonces, esta se puede ocasionar por las dos cosas, ¿no? Entonces, ustedes hablemos ahora justo de lo que estamos hablando del famoso COVID-19. Yo puedo colocarme una vacuna. ¿Qué es la vacuna del COVID? Ustedes ven que hay varias vacunas, ¿no? Hoy en día hay varias tecnologías. La tecnología de la vacuna Sinovac, por ejemplo, de los chinos, es la tecnología tradicional. Es una parte del virus atenuado que nos inocula y eso genera una respuesta inmunitaria. Entonces ahí lo que va a pasar es que va a provocar, en este caso con la vacuna, una infección, pero que nuestro propio organismo va a resolver y entonces luego después se va a recuperar nuestro organismo. Entonces a esta recuperación, justamente que es producto de nuestra inmunidad, de nuestro sistema inmunológico, va a crear una inmunidad, ¿correcto? Y esa inmunidad va a ser específica para este virus o este microorganismo que nos contagió. Así sea una vacuna o sea un virus que entre normal. Por ejemplo, a alguien le dio COVID, pero no estaba con vacuna. Usted ha escuchado a las personas que muchos fueron a parar al hospital y otros prácticamente eran asintomáticos porque el sistema inmunológico resolvía esto. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Que cuando nosotros inoculamos un virus, un microorganismo atenuado, o cuando nuestro organismo es penetrado por un microorganismo cualquiera con todo su poder de virulencia, nuestro sistema inmune va a resolver esto y va a provocar una recuperación. Y cuando nosotros nos recuperamos, lo que habíamos hablado, vamos a tener en nuestro organismo un sistema inmune específico para eso y además memoria para esto. ¿Cuáles son las células y las células que van a quedar grabadas con esto? Recordarán que teníamos las células T y las células B, y una vez que se activaban, comenzaban las unas a producir anticuerpos específicos, y las células T también específicas, células de memoria que están circulando en todo nuestro organismo durante toda nuestra vida, y van a ser específicos para ese microorganismo, ¿ok? A eso se llama la inmunidad activa. Por otro lado, tenemos la inmunidad pasiva, y miren ustedes aquí,
Estos dos tubos de ensayo representados en este esquema. En el 1 tenemos un plasma, un suero sanguíneo, lleno de ¿qué? Perfecto. Y en este otro lado nosotros tenemos un plasma sanguíneo lleno de ¿qué? Células T y células B también con los anticuerpos anclados ahí. Entonces, estos son sueros de anticuerpos o también pueden ser sueros de linfocitos T, de nuestras dos células que son las que nos dan inmunidad. Entonces, esto nosotros podemos transferir a una persona, en este caso un laboratorio, un animal que no es inmune. Yo transfiero esto y puedo provocar una infección y aquí va a haber una recuperación. Pero va a haber especificidad sí, pero no va a haber células de memoria. ¿Por qué? Porque esta es inmunidad pasiva. Yo estoy pasando esto de aquí y yo cojo de un animal inmune y transfiero a un animal que no es inmune. Entonces, muchas de las veces ustedes han escuchado, esta inmunidad pasiva vale mucho en pacientes o en personas que se enferman y no tienen inmunidad. Y entonces pueden transferir estos anticuerpos o linfocitos T de personas inmunes. Claro, ustedes saben, sabiendo todo lo que es la sangre, ¿no? Saben las transfusiones sanguíneas como deben ser, ¿no? Cumpliendo todos estos requisitos. Entonces, nosotros podemos transferir estos sueros con anticuerpos, sueros con linfocitos, sobre todo en personas que tienen inmunosupresión, que están inmunodeprimidas. En muchos de los casos se puede hacer eso, ¿ok? Entonces, estos son dos tipos de inmunidad que se llaman la inmunidad activa, la que es la que nos da cuando nosotros nos contagiamos o nos vacunan, y la otra que puedo recibir de otra persona, de otro animal que era inmune y que yo no tengo esa inmunidad. ¿Entendido? Bien. Y entonces con esto cerraríamos la primera parte y ahora vamos a una segunda parte que son las células, tejidos y órganos linfáticos. Entonces, la prueba va solo hasta la primera parte. No, perdón, esta parte hasta células, pues ya, sí, faltó. Bien, vamos a ver entonces ahora células, tejidos y órganos linfáticos. Entonces, nosotros hemos visto toda esta mecánica del sistema inmunológico y cómo es que funciona. Entonces, ahora vamos a pasar nosotros a estudiar un poco más sobre estas células, estas características de estas células, cómo funcionan, vamos a ver en más profundidad, pero además vamos a ver los tejidos y órganos linfoides. Yo les había dicho a ustedes en el comienzo de esta clase que los órganos linfoides eran los cuarteles donde estaban reclutados o donde estaban nuestros soldados, que eran nuestras células inmunológicas. Entonces nosotros vamos a ver esto y vamos a ver también cómo es que estos soldados nuestros, las células, cómo es que funcionan cada uno de ellos. Entonces ya saben ustedes que estas células, estos glóbulos blancos, estos leucocitos que están circulando a través de la sangre, estos tienen unos cuarteles en donde van a llegar, que se llaman los ganglios linfáticos, ya veremos más adelante, y entonces cada una de estas células tiene funciones. Y veamos a ver, estas células denominadas glóbulos blancos, porque en las coloraciones que hacen, en las tinciones que se hacen en el laboratorio, estos aparecen, a diferencia de los glóbulos rojos, miren ahí, de coloración roja, obviamente por eso se llama rojo, a los otros aparecen con una coloración blanquecina, todos los leucocitos, por eso se llaman glóbulos blancos. Y entonces, estas células que se llaman leucocitos, en general, hablamos de glóbulos blancos, células blancas, leucocitos, tienen tres grandes familias: los granulocitos, los monocitos y los linfocitos, que hemos estado hablando de eso, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son los granulocitos. Miren, aquí está en este esquema representadas las tres familias de las células inmunológicas que nosotros tenemos. Primero, los granulocitos. ¿Por qué se llaman granulocitos? Porque tienen gran cantidad de organelos de gránulos citoplasmáticos. Estos gránulos citoplasmáticos que tienen internamente tienen enzimas como la peroxidasa, la hidrogenasa, etcétera, que tienen gran capacidad de destrucción de microorganismos. Entonces, por eso se les denomina granulocitos, ¿correcto? A estos también se les puede, si se les puede poner, este es el nombre, se les puede poner un apellido, se les va a poner polimorfonucleares, porque su núcleo
tiene un pleomorfismo, es decir, no es redondo, tiene un pleomorfismo, entonces se les conoce con el nombre como polimorfonucleares, ¿correcto? Y estos tres polimorfonucleares tienen una subfamilia, son tres hermanos, diríamos así, los neutrófilos de los que hemos hablado tanto, los basófilos y los eosinófilos, ¿correcto? Entonces son los tres hermanos de esta familia, de esta gran familia de los granulocitos polimorfonucleares, ¿ok? Entonces yo les digo, enumérenme cuáles son, o indiquen cuáles son los granulocitos polimorfonucleares. ¿Ustedes qué van a poner ahí? Exactamente. El neutrófilo, ustedes ya sabían, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los mecanismos celulares de la inmunidad innata? Hablábamos de las células fagocíticas y hablábamos, ¿se acuerdan del macrófago? Pero también hablábamos del neutrófilo. Ustedes son muy jóvenes, pero no sé si han visto películas, y ahí en la Segunda Guerra Mundial, los famosos kamikazes japoneses, que no era otra cosa, que eran estos aviones de guerra cuando estuvieron en la batalla del Pacífico, que ya se quedaban sin bombas y ellos cogían los aviones y hacían una especie de bombas humanas contra los barcos. A estos se denominaban kamikazes, o sea, unos suicidas. Estos neutrófilos también son conocidos como los kamikazes del sistema inmunológico, porque estas células van, destruyen, inutilizan o neutralizan y luego después mueren, tienen vida corta, ¿ok? Estas otras células, en cambio, estos eosinófilos, cumplen un papel parecido a este, pero actúan sobre todo en problemas de alergias o de parásitos. Estos dos, eosinófilos y basófilos. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, una molécula de polen, una partícula de polen, y entra en mi organismo y me provoca una alergia al polen, ustedes han escuchado, ¿no?, de los ácaros o el presumidáceo, me provoca una alergia. Quienes están actuando en su gran mayoría son estas células, ¿no? ¿Ok? Bien. En los choques anafilácticos, por ejemplo, que ya veremos más adelante. Entonces, queda descrito, y espero que hayan entendido, que la primera familia son los granulocitos polimorfonucleares y tienen tres células, ¿no? Tres hermanos. Por otro lado, miren, tenemos los monocitos y los linfocitos. A estos también se les denomina mononucleares, porque tienen un solo núcleo, ¿no? Ya no son polimorfonucleares. Entonces, de estos nosotros tenemos los monocitos, observen aquí. Y estos monocitos, tenemos aquí el monocito y el macrófago. Esta es una célula que tiene un núcleo en forma de riñón, que pueden ser redondos o que pueden cambiar de forma a forma estrellada o fusiforme, porque recuerden que estos macrófagos, cuando salen de las arteriolas de las arterias a los sitios donde hemos sido invadidos, estos tienen que transitar por tejido sanguíneo, por espacios intersticiales, y entonces tienen que deformarse, ¿correcto? Entonces a estos se les llama monocitos y macrófagos. Miren, el monocito arriba en cambio está redondo y este macrófago está como cambiado de forma, ¿no es cierto? Entonces, monocito, los dos son macrófagos, pero estas dos células son monocitos, pero los que están en la sangre son conocidos, los que están en sangre son monocitos macrófagos, y los que están en los tejidos se llaman macrófagos. ¿Qué quiere decir? Que esta célula es la misma, simplemente que cuando esté en la sangre circulando es el monocito macrófago. Cuando salió de la sangre a los tejidos se llaman macrófagos, y van a ver que van a tomar nombres diferentes, más adelante les indicaré, depende del tejido donde se localice. Y por otro lado tengo los linfocitos. El linfocito, que la característica de este linfocito es tener un núcleo céntrico que casi ocupa todo su citoplasma. En relación a estos, casi ocupa todo su citoplasma. Y estos linfocitos, ustedes saben que tienen dos subfamilias que hemos hablado, el linfocito T y el linfocito B, ¿correcto? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Entendieron? Bien. Entonces, nosotros debemos primero comenzar a aprender de dónde es que vienen estas células. ¿De dónde provienen? ¿Dónde se originan estas células? Y ustedes deben saber que estas células, que son las denominadas células tronco, las células que son autorrenovables, hoy en día hablamos de las células STEM, las células madre que les había ya mencionado a ustedes, estas células que en base a diríamos así, a un mensaje de una molécula,
proteica, de las que producen las células, pueden inducir, por una estimulación, pueden producir cualquier tipo de tejido. Estas células STEM, debidamente inducidas, pueden en un momento convertirse en un osteoblasto, pueden convertirse en un macrófago, pueden convertirse en un linfocito, pueden convertirse en un condrocito, etcétera, etcétera, en una célula endotelial, en un osteoblasto. Entonces, estas células que están en la médula, miren ustedes, en la célula tronco, en un momento determinado que recibe esta inducción, puede dar origen a esta célula tronco totipotente, también se llama pluripotente, porque pueden tener estos cambios, estas transformaciones. Tiene dos progenitores, el progenitor mieloide y el progenitor linfoide. El progenitor mieloide, miren, da origen a todas las células estas de acá, que son la célula CFU eritroide, que va a convertirse en eritrocitos, en los glóbulos rojos, el megacariocito, que sintetiza plaquetas, que va a convertirse en plaquetas, el basófilo CFU, que va a dar origen al basófilo, el eosinófilo, es decir, son las células previas, ¿no? Y el granulocito, el monocito, el granulocito va a dar origen, miren, al neutrófilo y también al monocito macrófago, ¿sí? Entonces, los progenitores mieloides van a dar origen a todos nuestros granulocitos polimorfonucleares, ¿correcto? Además del megacariocito y además también de las células rojas o glóbulos rojos, ¿ok? Por otro lado, tenemos nosotros el progenitor linfoide. Este va a dar origen al linfocito B, al linfocito T y a las células NK o asesinas naturales o exterminadores naturales, ¿correcto? Entonces ya saben ustedes de dónde vienen. ¿De dónde vienen nuestras células, nuestros soldados de defensa? Vienen de la médula. Esta médula que se encuentra en los huesos largos y en huesos anchos. La médula roja. Ustedes van a ver después cuando estudien más adelante fisiología, van a ver que hay dos tipos de médula, la médula amarilla y la médula roja. La médula roja están las células totipotentes. Entonces, ¿por qué la importancia de esto? Entonces, cuando vean y avancen en odontología, van a ver, por ejemplo, que yo no tengo hueso aquí y necesito colocar unos implantes acá. Yo puedo hoy en día hacer injertos y coger células de la médula. De hecho, hoy en día hay una proteína que se llama proteína morfogenética, que ya no necesita coger de la cadera o coger del mentón para injertar. Eso colocan ahí y estimulan las células STEM y comienzan a producirse en hueso, ¿no? Hoy en día ha evolucionado mucho esto. Pero si yo quiero hacer un injerto, los injertos que nosotros hacemos, que debemos de coger, son donde hay médula roja. Por eso se escoge cadera, se escoge costillas, se escoge aquí mentón, mandíbula, rama externa de mandíbula para hacer injertos. Ahí están las células totipotentes que se pueden convertir en hueso y producir, regenerar tejido óseo, ¿ok? Bien. Entonces, esto es lo de las células, de dónde vienen. Entonces, sabemos que están en nuestra médula. Por eso es que cuando hablamos nosotros de una persona que tiene leucemia, por ejemplo, ¿qué pasará con una persona que tiene leucemia? Es muy grave, porque está dañada la fábrica de nuestros sistemas de defensa. Entonces, miren, estas células STEM están en la médula. Observen aquí. Una vez que el embrión adulto, muchas células se mueren y necesitan constantemente su renovación. Entonces, esta renovación está dada por las células blancas, denominadas las células STEM, que están en los estromas, en la médula. Estas células madre, conocidas como células madre hematopoyéticas. ¿Qué es el fenómeno de la hematopoiesis? Es el fenómeno por el cual estas células se convierten en leucocitos, en glóbulos blancos y se reproducen. Eso se llama hematopoiesis, ¿ok? Entonces, miren, están en los estromas de la médula y esto han usado los médicos han usado durante muchos años estas células STEM. ¿Se acuerdan que les dije ahora yo que ustedes, por ejemplo, antes en odontología, si tiene una aplicación, se hacían extracciones de muelas del juicio y parte de esto teníamos células STEM ahí y se mandaban a congelar en bancos de células. Hoy en día ya la práctica de esta de terceros molares prácticamente ya no existe, o decayó muchísimo, pero las del cordón umbilical no existe ahora. No creo que exista un niño que nazca que no
reserve células madre y mande a un banco de células para tener ahí en un momento determinado que necesite, ¿no? Entonces, esto es súper importante. Bien. Entonces, estas células, vean ustedes acá, antes nosotros teníamos los famosos recuentos normales de leucocitos. Nos mandaban del laboratorio y nosotros teníamos que interpretar y sabernos de memoria más o menos esto de aquí. Hoy en día ya vienen los exámenes, por un examen de sangre que ustedes les vienen, le ponen ahí las referencias, si está desviado a la izquierda, si está desviado a la derecha, es decir, si está aumentado o si está disminuido, ¿correcto? Esto de aquí ustedes van a tener que ustedes de memoria para el examen. Después ya que pase inmunología, cuando manden a hacer un examen de sangre, interpretarán los valores con los valores que les manden los laboratorios ya una vez anotados. Pero aquí es importante que sepan, ¿por qué? Cuando nosotros hablamos de recuento normal de leucocitos, es cuando sacamos un tanto de nuestra sangre, un tubo de ensayo de nuestra sangre, colocamos en una centrifugadora, la centrifugadora da vueltas y separa lo que es las células del suero sanguíneo, del plasma sanguíneo. Entonces, las células puedo yo contarlas, por eso se llama recuento de leucocitos. Y entonces vean ustedes aquí los promedios por milímetro y la faja normal. Entonces miren, los leucocitos totales, todos nuestros glóbulos blancos, todos nuestros leucocitos, más o menos nosotros tenemos un promedio, una media de 7.400 leucocitos por milímetro cúbico de sangre, ¿okay? Y la faja normal va entre 4.500 a 11.000, es decir, hay una media, hay un mínimo y un máximo. Entonces, ¿para qué nos sirve esto de aquí? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve que nosotros sepamos esto? Porque nos ayuda a interpretar ciertas cosas. Si yo, por ejemplo, veo que aquí mando un examen de sangre a un paciente y tengo en el recuento total unos 20.000, 30.000 leucocitos, ¿qué pensaría yo? Que existe infección. Correcto, que hay, o sea, que nuestros soldados están reproduciendo, se están trabajando, que hay una infección. Si es que por el contrario yo veo menos de esto, yo también puedo sospechar qué está pasando con la fábrica de los leucocitos, alguna cosa, ¿ok? Algún problema puede haber. Entonces esto es súper importante. De hecho también, si yo tengo la lectura de estos, por ejemplo, de 300.000, 400.000 leucocitos, ¿qué puedo pensar yo? Un cáncer, por ejemplo, un cáncer, una leucemia. ¿Por qué? Porque están reproduciéndose, digamos, no de manera natural, correcto. Ya se rompió ese equilibrio. Y luego después paso estos leucocitos totales, todos los leucocitos de aquí, cómo más o menos están en la media de su recuento normal. Comienzo con los neutrófilos. Los neutrófilos tienen una media de 4.400 por milímetro cúbico y la faja normal es de 1.800 a 7.700. Estos neutrófilos también nos ayudan a determinar o a sospechar de algo. Los neutrófilos son la primera línea de defensa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo soy invadido por un antígeno, por un microorganismo, los primeros soldados que salen a hacerle frente, de las células obviamente, porque ustedes saben los anticuerpos salen primero, son los neutrófilos. Y estos están presentes o suben su número, su cantidad de recuento normal ya a no normal, a una normal, en infecciones agudas. Entonces, cuando ustedes están con la cara hinchada, cuando tienen una infección aguda, estos son los que van a encontrar ustedes en recuentos con mayor cantidad, ¿ok? Los eosinófilos, miren, están en un medio de 200 por milímetro cúbico y va de 0 a 450. De la misma manera, estos eosinófilos pueden subir y salen con sus fórmulas subidas cuando estamos frente a una alergia, por ejemplo. Cuando sospechamos de una alergia o por parásitos, por ejemplo. Si tengo parásitos se puede sospechar de eso. De la misma, los basófilos, en cambio, de 40, de 0 a 200, y también estos basófilos son células que también están relacionadas con estos procesos alérgicos o shocks anafilácticos. Los linfocitos, en cambio, miren, son de 2.500 y van de 1.000 a 4.800. Cuando se suben los linfocitos, ustedes recordarán que las primeras células que salen son las células fagocíticas que vieron, neutrófilos, ahora que conocen, macrófagos, y luego después de horas viene la respuesta inmunitaria específica o adquirida, y aquí son estos de acá. Por lo tanto, estos cuando se suben, nosotros vamos a ver
que podemos asociar a esto con infecciones de tipo crónico. Yo tengo una infección crónica, no siento dolor, no siento nada, ni sabía que tenía. Pero si yo veo una fórmula leucocitaria, linfocitos subidos, yo puedo sospechar que hay una infección crónica, ¿no? Y por último, los monocitos, los famosos monocitos macrófagos, también son células que intervienen en la defensa, y cuando suben estos también sospechamos de una inflamación aguda, o también están en la crónica interactuando con los linfocitos. Entonces vean ustedes que esta fórmula pequeña deben ustedes meterse en su cabeza, porque es importante. Ustedes como profesionales de la salud van a requerir, ustedes enviarán exámenes de sangre cuando sea necesario, y que ustedes sepan interpretar esos valores, son importantes, ¿ok? Bien, entonces, una vez que sabemos esto, vamos a comenzar a ver cada una de estas células un poquito más en profundidad. Y aquí están los linfocitos T, miren. Los linfocitos son dos, linfocitos T y linfocitos B, que ya les he dicho a ustedes. Y vean esta nomenclatura aquí: TCR, BCR. ¿Cómo es que yo, una vez que centrifugo ese tubo de sangre y separo las células blancas, los leucocitos, los glóbulos blancos del suero sanguíneo, cómo es que yo puedo diferenciar cuáles son linfocitos, cuáles son macrófagos, cuáles son neutrófilos? Entonces yo, en una placa histológica que ustedes imagino verán en el laboratorio de histología cuando les toque, yo veo una placa y veo los polimorfos nucleares por su forma, ¿no es cierto? Veo el núcleo cómo está, entonces yo puedo decir cuántos neutrófilos hay. Le veo un macrófago y la forma con su núcleo de herradura, listo. Pero cuando yo veo linfocitos y todos los linfocitos son iguales, ¿cómo diferencio cuál es un T y cuál es un C? Entonces, aquí ustedes ven esto, que viene del inglés TC receptor o BC receptor. Receptor de células B, receptor de células T. Los linfocitos internamente, como toda célula, tienen su retículo endoplasmático, sus mitocondrias, sus ribosomas, saben eso, ¿no? Las unas le ayudan a respirar, las otras les ayudan a su ciclo de vida, pero el retículo endoplasmático es importante, ¿por qué? Porque fabrica proteínas. Y los linfocitos T fabrican una proteína en su interior que llega a la superficie y se ancla aquí, una especie de pieza de rompecabezas. Y los linfocitos B tienen una proteína que ellos fabrican y que se llama receptor de células B. Entonces, en el laboratorio lo que hacen es colocar un antígeno monoclonal, que son ya pruebas de laboratorio específicas, y cuando yo pongo en ese paquete de células, yo coloco el laboratorio, le pongo ese antígeno monoclonal y se comienza a encender una lucecita. Yo pongo un antígeno monoclonal para las células B y solo se van a prender con esa luz solo las células B. Entonces yo puedo contar cuántos linfocitos B hay. Si yo pongo el antígeno monoclonal solo para las células T, se va a prender una lucecita solo de los linfocitos T. A eso se llaman receptores celulares de superficie. Entonces, los linfocitos T toman este nombre porque producen esta célula que es la célula, digamos, esta proteína que es la proteína receptora de células T, y en cambio que el linfocito B, la proteína receptora de células B. ¿Entendieron esto? ¿Seguro? Bien. Entonces, ahora nosotros podemos saber cómo es que se diferencia. Y vean ustedes acá, en este esquema, y ahora sí vamos a ver también de dónde vienen, dónde están estas células, ¿no? Entonces, aquí habíamos hablado que nosotros tenemos aquí esta célula que está en la médula. Y ya van a ver más adelante, la médula es un órgano linfoideo primario, o central también que se llama, ¿no? Entonces, donde están primeros. Y miren, de esa célula tronco, de esa célula externo, de esa célula madre, ya es una parte, es un resumen, salen los linajes de los linfocitos B, que son los mieloides, y los linajes de los linfocitos T, los mieloides, ¿no? Los linfoides, perdón. Miren, después de que salen de la médula, se dirigen unos en las aves a la bursa de Fabricius, ya van a ver qué es, y en los humanos, en los mamíferos, en la misma médula ósea. En cambio, que los linfocitos T llegan al timo. El timo es una glándula que está por detrás de nuestro esternón y que es una glándula linfoide, un órgano linfoide importante.
Entonces, una vez que salen de aquí y pasan a estos sectores, estos en los órganos linfoides secundarios o periféricos, que son los ganglios, que es el vaso, etc. Entonces aquí estos adquieren su especialidad. Entonces miren, ¿por qué se les llama linfocitos B también? Además de ese BC receptor, es porque estos maduran o proliferan, digamos, maduran en la bursa de Fabricius. La bursa de Fabricius es un órgano que está cerca de la cloaca de las aves. Y fue un trabajo experimental con aves que descubrieron que el linfocito maduraba ahí, por eso se llama linfocito B, bursa de Fabricius, bursa. En cambio, que los linfocitos T, que salen de la sangre de las médulas, llegan al timo, y en el timo toman su especialidad de linfocitos T. ¿Estamos? Bien. Entonces, una vez que ellos llegan acá, los unos vía sanguínea y linfática, ya una vez que se especializaron en estos órganos centrales superiores, digamos centrales, linfoides centrales, van ahora sí a los cuarteles. Y miren, los cuarteles son los ganglios, el vaso y los tejidos linfoides de las mucosas y de la piel. ¿Ok? De la piel y de las mucosas. ¿Entendieron cómo es más o menos el asunto? Resumen, tenemos la fábrica de soldados que está en la médula. De la médula salen los linfocitos B, se van a la médula, a la misma médula, y de ahí, una vez que se hacen linfocitos B, ya maduran ahí, se dirigen a los órganos linfoides secundarios, que son los cuarteles, que son los ganglios, el vaso y los tejidos linfoides de la piel y de las mucosas. En cambio, que las otras células salen al timo, y ahí es donde maduran y toman el nombre de linfocitos T, y de ahí se dirigen también a los cuarteles que acabamos de mencionar. Todo esto vía sanguínea o vía linfática también. ¿Okay? Y luego después, obviamente, ahí dice recirculación, lógico. Los soldados pueden estar entrando a los cuarteles, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Y aquí, miren este esquema, vean ustedes lo que ocurre en humanos. Ahí está la médula ósea, en ese hueso largo donde están las células estenocélulas madre, las células totipotentes. De aquí, estimuladas, se pueden convertir en las células progenitoras de los T, que se van al timo, y las células progenitoras del B, que en la misma médula maduran y dan origen a los linfocitos T maduros y a los linfocitos B maduros, ¿correcto? Estos linfocitos T, recuerden que es el mecanismo de defensa o el mecanismo celular de nuestro organismo para destruir microorganismos. En cambio, que el linfocito B, una vez que madura, es el causante de la respuesta humoral. Y recuerden, la respuesta humoral o mecanismo humoral, habíamos dicho que son vía proteínas. ¿Qué proteínas fabrica el linfocito B? Son los anticuerpos. Entonces miren aquí, mecanismo celular y mecanismo humoral. ¿Qué ocurre en las aves, que fue donde se hicieron los trabajos experimentales primeros cuando se comenzó a ver lo de inmunología? La misma médula ósea de las gallinas, pero las células totipotentes, igual la misma situación, los linfocitos T iban al timo y los linfocitos B iban a esta bolsa de Fabricius, por eso tomaron el nombre de linfocitos B. Pero en realidad en los humanos no van a la bolsa de Fabricius porque no tenemos, sino la propia médula ya adquieren su madurez los linfocitos B. ¿Entendieron? Bien, aquí está entonces los glóbulos blancos. Y una cosa más adicional, los linfocitos, como ustedes acaban de ver, tienen dos grandes familias, los T y los B. Pero los linfocitos T tienen dos subfamilias. Y estas dos subfamilias son los linfocitos T CD4, conocidos como también linfocitos T helper en inglés, auxiliares o colaboradores en español. Y tenemos también los linfocitos T citotóxicos CD8 o citotóxicos. ¿Por qué se les llama CD8 nuevamente? El CD8 no es otra cosa que se llama cluster designation, que en español, nosotros traducido al español, le llamamos grupos de diferenciación, y que no es otra cosa que proteínas, la misma cosa, lo mismo que pasó con los linfocitos T y B, que tenían una proteína de superficie. Estos también tienen una proteína de superficie que se llama CD4 y CD8, que reaccionan con estos antígenos monoclonales de laboratorio, y que yo puedo hacer un recuento de estos. Ustedes van a ver en algunas inmunologías, si es que leen un poco más a profundidad, de que no solo hay estas dos familias, sino que estos dos linfocitos tienen subfamilias adicionales. Pero eso no voy a entrar más en complicaciones porque no es aplicable a esta parte odontológica. ¿Okay?
Entonces, estos son dos. Ahora sí saben ustedes que el linfocito T CD4 es el helper o colaborador. Y el linfocito T citotóxico es el CD8, el citotóxico. El virus de AIDS ataca a estos linfocitos, imagínense. Tiene el virus, se instala en el CD4, en el colaborador, en el helper, y comienza a proliferar en las células todas contaminadas. Por eso es que es tan grave esa enfermedad, porque, digamos así, ataca a nuestro principal soldado, digamos así, que es el linfocito TCD4. Vean ustedes acá un linfocito aumentado, cómo es que el CD4 siempre va a interactuar con las otras células, con el macrófago para ayudarle a destruir, o para mandar citocinas, etc. O va a interactuar con los antígenos para producir anticuerpos. En cambio que el CD8 va directamente a las células y ahí intercambian información y pueden entonces inducir a este suicidio celular o muerte celular que de lo que tanto habíamos hablado. Veamos las células que cómo funcionan. Vean ustedes acá. Miren esta célula T con sus granelos, el aparato reticular de Golgi, las mitocondrias. Vean ustedes, todas son proteínas de superficie. Y tengo los gránulos citoplasmáticos que son tóxicos, citotóxicos, ¿no? Que matan células. Vean ustedes ahí. Está en funcionamiento. Entonces, en un momento determinado, ¿qué va a pasar? Va a aparecer una célula que está contaminada, ¿no es cierto? Y miren todos estos rompecabezas, son proteínas. Esta se llama ICAM1, que son células adhesivas, ¿no? Que permiten la unión. Y vean ustedes cómo se une por medio de mensajeros proteínicos, se pasa la información. ¿Están viendo? Una vez que se pasa la información, miren, estos gránulos citotóxicos son vertidos a través de la membrana celular de la célula contaminada, vean ustedes aquí, y van a ver más adelante, veremos, son las perforinas, son una especie de taladros, penetran estos gránulos citotóxicos. ¿Y qué ocurre ahí? Ahí vayan algunas interleuquinas de interferón también, miren ustedes que veremos más adelante las citocinas, llegan a este sitio de la célula, y la célula, una vez que pasa todo esto, ¿qué ocurre? Explota. Es de la forma como las células T matan a las células que están contaminadas, ¿sí? Células B, los linfocitos. Observen acá. El linfocito B es uno solo, pero este puede hacerse plasmocito. ¿Cuándo? Cuando la célula B es inducida, comienza a producir linfocito, el plasmocito se transforma y este plasmocito comienza a producir anticuerpos. Y aquí veamos, para terminar, cómo es que, me parece que inclusive ya vimos, observen aquí, en este caso, un macrófago que puede fagocitar y puede interactuar con el linfocito B. O el linfocito B directamente va con los antígenos y puede interactuar. ¿Aló? Carolina, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Cuénteme. Aquí estoy este rato dando clases. Ya termino. Si quiere, yo estoy en la aula mía aquí en el banco del 107. Si quiere, claro, véngase. Ahí lo espero aquí, ¿ok? ¿Listo? Bueno, listo. Pase bien, hasta luego. Entonces observen ahí, miren, cómo una vez que han sido informados, estos linfocitos B comienzan a fabricar, se transforman en plasmocitos y comienzan entonces a fabricar los anticuerpos. ¿Sí ven ahí? ¿Ok? ¿Listo? ¿Entendido? Bien, creo que hasta ahí vamos. Entonces miren, quedemos así. La próxima semana yo ya termino.